¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver la segunda parte sobre cómo predicar por primera vez. La primera parte fue completamente espiritual, fue de oración, de estudio de la Biblia, pero esta parte ya vamos a la previa antes de empezar a escribir nuestro sermón, antes de armar nuestro bosquejo. Así que yo quiero hacerlo bien breve para que podamos tener tiempo para prepararnos. En esta parte vamos a ver 7 preguntas que yo me tengo que hacer antes de predicar. Ya buscamos a Dios en oración, ya estudiamos la palabra de Dios, ya fuimos predicados nosotros por Dios. Ahora nosotros vamos a ser dadores, vamos a transmitir el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. La primera pregunta que nos vamos a hacer antes de predicar es: ¿cuál es la mayor necesidad de la iglesia? Y no esto solo generalmente, de la iglesia a la que voy a predicar. Si yo no la conozco a la iglesia, es bueno que le preguntemos a los pastores, a los ancianos, y mira, ¿qué es lo que está necesitando la iglesia? Y por ahí nos enteramos, por ejemplo, que la necesidad de la iglesia es la unidad, porque los hermanos están peleados, porque miran para los costados, se critican, no trabajan juntos, casi no participan de los cultos. Entonces, una vez que yo sé cuál es la necesidad, yo voy a saber hacia dónde apuntar. Y la segunda pregunta que me voy a hacer es: ¿cuál es el propósito de mi sermón? ¿Qué quiero lograr yo con mi sermón? Si sé la necesidad, que es la unidad, y yo venía con el propósito de hablar de profecías, una manera de decir, puede ser otro tema, entonces no voy a satisfacer la necesidad de la iglesia. ¿Se entiende? Aunque ciertamente cuando uno está unido a Dios, Dios te da el tema exacto, de eso no hay que dudarlo. Y Dios habla a los corazones, a cada uno de los corazones, para satisfacer la necesidad de cada uno si estamos con el poder de Dios. No hay dudas, pero de mi parte yo tengo que hacer todo lo posible para cumplir la voluntad de Dios. Entonces me pregunté cuál era la necesidad y cuál es el propósito de mi sermón. Una vez que tengo definido esas 2 preguntas, la tercera pregunta que voy a hacer es: ¿qué tema de la Biblia satisface la necesidad de la iglesia? Mi tema tiene que ser basado en la palabra de Dios. Y es interesante que conozcamos bien el tema, porque es feo cuando uno presenta un tema que no conoce bien. Queda en manifiesto que no ha estudiado bien el tema. Tenemos que despejar toda duda con respecto a ese tema. Su texto, su contexto, su historia en el que se desarrolla. Ahora pienso: ¿qué tema va a satisfacer esa necesidad? Y en mi ejemplo, si yo sabía que la necesidad era la unidad, entonces voy a decir, a ver, el tema, el Pentecostés. Cuando estaban unánimes. Ese tema habla de lo que yo necesito que haya en la iglesia ahora. Lo recuerdo, entonces lo busco, empiezo a buscar en Hechos dónde estaba esa historia y la empiezo a estudiar y a meditar. Y ahí empiezo a desarrollar el tema que voy a presentar. ¿Se entiende hasta aquí? Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Es más específicamente: ¿cuál es el texto de la Biblia que habla sobre ese tema? Yo no puedo ir a predicar porque, si recuerdan, en la Biblia, en el libro de Hechos, si mal no recuerdo, no, yo tengo que ir a decir: queridos hermanos, en Hechos capítulo tanto, versículo tanto, vamos a abrir y vamos a compartir porque Dios nos está diciendo esto. ¿Se entiende? Perdón si voy muy rápido, yo quiero que si alguna duda queda sobre lo que estoy dando, que puedan comentarla. Yo entonces sé cuál es la necesidad de la iglesia, ya sé cuál es el propósito de mi sermón. Yo sé qué tema de la Biblia habla para satisfacer de esa necesidad y sé qué texto de la Biblia voy a presentar para satisfacer esa necesidad. Cuando yo empiezo a buscar estas cosas y a hacerme estas preguntas, cada vez estoy más seguro de lo que voy a hacer. Y esto es preparación. Mientras más preparado estoy, más seguro me voy a sentir. Pero no por eso nos separemos de Dios, porque creemos que estamos preparados. Al contrario, siempre nos falta y Dios nos prepara, nos predica, toca nuestro corazón para que nosotros con el mensaje podamos tocar el corazón de los demás hermanos. Quinta pregunta que nos vamos a hacer: ¿qué enseñanza de la Biblia yo saco para satisfacer de esa iglesia? Es decir, yo tengo el texto y qué enseñanza. Una vez que empiezo a leer, recuerdo, a ver, estaban unánimes en oración. Enseñanza 1, la unidad.
estaban unidos. Enseñanza 2, orando. La iglesia necesita orar. Enseñanza 3, una vez que reciben el Espíritu Santo empiezan a predicar a toda lengua y nación. La iglesia necesita salir afuera a contarle a la gente lo que Dios está haciendo en su vida. Enseñanza 4, las personas empezaron a vender todo lo que tenían y lo traían a la iglesia. Empezaban a priorizar la causa del Señor. Tengo ahí 4 enseñanzas lindas que yo las puedo detallar, estudiar y presentar de una manera que se entiendan, desarrollar cada una de las enseñanzas. Una vez que me hice esta pregunta, ¿qué enseñanza yo saco del texto? Y tengo las enseñanzas, me voy a preguntar qué ilustración ilumina el tema que voy a presentar. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de algo que pasó hace miles de años atrás, le estoy contando a la iglesia, pero tengo que traerle algo más actual. Entonces yo pienso ahí, esto pasó en tal iglesia. Me acuerdo que pasaron por este conflicto, oraron, ayunaron, se juntaron y Dios le dio la respuesta y encontraron solución. Y le cuento a la iglesia esto. Miren, hermanos, allá pasó y traigo una historia más actual, más de ahora. Y le estoy diciendo, ¿se dan cuenta en que lo que está escrito funciona? Dios sigue siendo el mismo. El problema es que nosotros cambiamos. El problema es que nosotros estamos mal. Y ahí sigo con la predicación. Séptima pregunta que me voy a hacer antes de predicar es ¿cómo se aplica el mensaje? Porque yo le estoy contando una historia vieja, le estoy contando algo que pasó allá, pero ahora le tengo que decir, esto, hermanos, tiene que pasar acá. Y ahí es donde voy directo al corazón y ahí es donde meto el llamado y demás. Estas son las preguntas igual. Después vamos a hablar de los pasos. ¿Cómo aplico el mensaje? Querido hermano, Dios nos está mostrando en su palabra que si estamos unidos, que si estamos orando, predicando y priorizando la causa, Él va a derramar sus bendiciones. Él nos va a preparar para enfrentar los últimos tiempos que estamos viviendo. Pero eso depende de cada uno. Ahí es donde hablas personalmente, escarbás. Y entonces le preguntás al hermano, ¿qué te impide que trabajes junto a tu hermano? ¿Qué te impide avanzar con tu hermano juntos de la mano? ¿Qué te impide? Quizás hay un problema específico, quizás no estás perdonando a tu hermano, quizás estás esperando que el otro se acerque a pedirte perdón, quizás estás mirando los errores de los demás y no estás mirando a Cristo. ¿Qué te impide que estés unido a tu hermano? Ahí empiezo a escarbar directo en el corazón del hermano, directo en la iglesia, mostrándole a la iglesia, estamos fallando en esto, y si no nos volvemos a los caminos del Señor, entonces Dios no va a derramar sus bendiciones. Tu propósito tiene que ser colocar a los hermanos en sendas seguras, colocarlos en el camino del Señor si se estaban desviando del camino. Ese debe ser el propósito principal, que caminemos todos juntos. Cuando yo me hice esta pregunta, ¿cómo se aplica el mensaje? Ahí ya también lo estoy aplicando en mi vida, porque me estoy preguntando, ¿qué me impide trabajar con los hermanos? ¿Por qué quiero trabajar con algunos y los otros no? ¿Qué tienen los otros? ¿Qué tengo que arreglar con los otros? Y ahí es donde Dios trabaja en el corazón. Me hice estas 7 preguntas, ¿por qué? Para satisfacer la necesidad de la iglesia donde voy. Tengo que conocer la iglesia, tengo que conocer las necesidades. Pero más que todo eso, yo tengo que conocer al Dios de las soluciones para poder presentarle la solución. Porque si le cuento a la iglesia los problemas que hay y no le presento el remedio, la solución, es como que queda el problema fresco en la mente, pero no sabemos para dónde ir. Entonces al preguntarme cómo se aplica, ahí yo le estoy mostrando al hermano, este es el camino. Anden por este camino, sigan por este camino. ¿Se dan cuenta? Estas son simplemente 7 preguntas, pero en el próximo vamos a ver 7 pasos para preparar el sermón. Los espero, queridos, en el próximo video. Voy a intentar hacerlo lo más resumido posible para que ustedes tengan tiempo de estudiar la Biblia, de hacerse estas preguntas y de prepararse cada día más. Que Dios lo bendiga. Hay una batalla en ti que tienes que vencer. Día a día luchas tú y
solución no ves. No hay por qué desesperar. Tu batalla ya venció. Con su muerte en la cruz, Cristo hará